Nuevamente, sé bienvenido a esta sesión número 11 de esta asignatura Comunicación Escrita. Y podemos de alguna manera recapitular pues lo que vimos la sesión anterior. Acuérdate que estamos en la unidad número 7 y pudimos iniciar un poquito la discusión acerca de las relaciones léxicas, las nociones léxicas, y con una serie de recursos y solamente llegamos hasta los sinónimos. La verdad es que toda esta parte de la escritura, toda esta trayectoria, pues tiene toda una carga tanto de emociones, de sentimientos cuando escribimos y cuando leemos o cuando hablamos. De ahí es que no solamente la cuestión léxica, cómo se escribe la palabra, cómo se pronuncia, es lo importante, sino también cómo la utilizamos, para qué la utilizamos, en qué momento la utilizamos y a qué obedece que utilizamos esa palabra. Y entonces también estamos hablando de la cuestión semántica. ¿Recuerdas que la sesión anterior vimos ejemplos de cómo a partir de una palabra construimos toda una unidad léxica, un enunciado, y después sustituimos esa palabra por otras de un mismo campo semántico, y de acuerdo al contexto, incluso de acuerdo a la historia, es como podemos utilizar o emplear esa palabra? También vimos como ejemplos en las diapositivas que tú observaste, donde no es lo mismo robar que hurtar o usurpar o engañar. Tienen diferentes matices semánticos, aunque pueden llegar a tener un mismo significado en el campo que lo estás utilizando. Entonces, cuando estamos construyendo una oración o cuando estamos redactando un texto, debemos saber y tener la pericia de utilizar la palabra más adecuada para ese texto. Entonces, si queremos poner palabras indistintamente, sin pensar y analizar qué es lo que estamos escribiendo, podemos tener problemas, porque una sola palabra le puede cambiar el sentido semántico de lo que quisiste comunicar y puede malinterpretarse, puede utilizarse como tal vez incluso hasta una agresión, como el ejemplo que vimos. No es lo mismo decir, mira, voy a eximirme, voy a rechazar tu invitación, a decir voy a repudiar tu invitación, o voy a desdeñar tu invitación. No. Si tú utilizas una de esas palabras en una cordialidad donde te están invitando de manera cordial, amable, a un lugar o a una actividad, y tú respondes con una palabra que sea más agresiva, entonces tú vas a crear un clima de tensión. Entonces, si te están ofreciendo cordialmente algo, entonces lo mejor es utilizar una palabra más cordial que pueda decir exactamente lo mismo que tu intención. El no aceptar esa invitación por alguna razón que tú tengas. Entonces, por eso es importante saber dentro de los campos semánticos qué palabras estamos utilizando para darle el énfasis al enunciado. Por eso vamos a ver todavía más de los recursos que tenemos disponibles en esta sesión, donde vamos a terminar la unidad número 7, nociones de la lexicología. Hablamos profundamente de lo que es la palabra y sus relaciones lógicas en el contexto. La importancia que tiene no solamente el significante, sino su significado. Es decir, el poder utilizar las palabras en los momentos precisos con la entonación precisa. ¿Recuerdas de un ejemplo de los recién casados que utilicé en todo momento dos palabras? Aunque algunas eran más al principio, otras menos al terminar, pero ¿cómo estás? Entonces no es lo mismo decir ¿cómo estás? Con una carga afectiva, a decir ¿cómo estás?
en una forma un poco indiferente o seca, o a decir, ¿cómo estás? A hacerlo como una expresión admirativa, ¿no? De sorpresa, de admiración. Entonces, estoy utilizando exactamente las mismas palabras. Son significantes que por sí mismos están construidos como una unidad léxica, pero la forma en cómo los estoy empleando, en esa semántica, cobran un significado distinto, porque ya van llevando una intencionalidad, ya van llevando un sentimiento mío. Y entonces la gente puede percibir de lo que yo estoy tratando de comunicar. Porque fíjate, en estos procesos de la comunicación, qué importante es utilizar las palabras con sabiduría, utilizar las palabras apropiadas para no tener ruidos en la comunicación, para que esa comunicación pueda fluir, para que esa interacción entre dos o más personas se pueda dar de una manera eficaz y de una manera positiva. Lo vamos a lograr si utilizamos los términos adecuados, las palabras adecuadas. Lo mismo cuando vamos a dar una conferencia de un tema muy especializado ante un público especializado. Entonces voy a procurar no usar mucho el lenguaje coloquial, pero sí utilizar el lenguaje técnico, y en el lenguaje técnico voy a utilizar los términos, los conceptos más apropiados que puedan darle significado a la idea que yo quiero transmitir, al pensamiento que estoy construyendo para ese público. Es muy importante saber utilizar las palabras, porque el vocabulario, que es como objeto de estudio de la lexicología, esa nos ayuda a poder transmitir y comunicar de manera eficaz y pronta lo que yo quiero decir, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Así que en cada contexto donde tú estés, con las personas determinadas, en los lugares apropiados, en el tiempo necesario, es como debemos de saber utilizar las palabras, los términos, el vocabulario. Entonces nos quedamos con la sinonimía, pero hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las palabras homónimas, o lo que es también este recurso de las nociones de la lexicología, la paronimía y la antonimía, la homografía y homofonía, la hiperonimía, la hiponimía y la polisemia. Todas estas las utilizamos indistintamente. Ahorita vamos a ver muchos ejemplos de cada una de ellas. Por lo tanto, mantenemos el mismo objetivo de la sesión. Al término de la unidad, el estudiante describirá la lexicología de las palabras para elaboración de texto. Pero ya para esta sesión, exclusivamente, vamos a identificar los campos semánticos para aplicar las nociones de la lexicología en las oraciones escritas. Es decir, aquí están globalizadas todas las que nos faltaron y no vimos la sesión anterior. Veamos la primera. ¿Te acuerdas que también utilizamos algunos símbolos muy parecidos a los símbolos matemáticos para que podamos distinguir y entender de manera gráfica estos recursos que vamos a utilizar? Ya hablamos acerca de, y lo quiero poner en el pintarrón como referencia, de los sinónimos. Hay dos palabras, ¿sí?, que en su significante no son iguales. ¿Por qué? Porque se escriben diferente, las pronuncias de manera diferente. Sin embargo, su significado es muy parecido, muy similar, ¿sí? Entonces, hablamos aquí del significante siempre A,
y B, el significado. Y entonces hablamos de que, bueno, en los sinónimos, en este caso, las dos palabras que estamos utilizando que pertenecen a un mismo campo semántico no son iguales, no se pronuncian igual. Sin embargo, su significado es muy parecido. Aquí en los homónimos existen dos tipos de relación que por cierta semejanza en su manifestación suelen causar confusiones. Ambas igualmente importantes, pero en realidad por los alcances de uno y otro. Entonces aquí vemos sus representaciones gráficas. En su significante, como lo vemos acá, son iguales las dos palabras, pero su significado aquí es al revés. No es lo mismo, son diferentes. Lo mismo en otros grupos, no es lo mismo el significante a una serie de significados muy parecidos, pero además tienen ciertas variantes. Eso lo vamos a ver, lo vamos a interpretar poco a poquito. Lo importante es que existen dos tipos de relación, de semejanza, en los significantes, y que como son muy parecidos, pueden causar confusión. Esto quizás te ha pasado en que en los nombres, a lo mejor no sé cómo te llamas, pero seguramente hay muchos que se llaman Juan Pérez González. Y entonces son dos personas que se llaman Juan Pérez González. Su nombre es exactamente el mismo, son homónimos, pero son dos personas diferentes. Entonces, cuando yo paso lista Juan Pérez González, a lo mejor ambos dicen presente, pero yo tengo que diferenciar a quién estoy haciendo referencia, si a uno o a otro, porque las personas, su personalidad, su carácter, su físico, son dos personas completamente distintas y quizás a lo mejor hasta opuestas. Uno puede ser muy estudioso, el otro a lo mejor no es muy comprometido con las cuestiones académicas. Pero así sucede cuando de repente a lo mejor te llaman por teléfono. Oiga, ¿usted se llama de esta manera? Sí, así me llamo. Pues es que usted debe mucho al banco y necesitamos que usted pague. Oigan, pero si yo ni siquiera cuenta tengo con ustedes, ¿cómo resulta que soy deudor y que estoy amenazado de irme al buró de crédito? Pues sí, señor, si usted no paga, entonces nosotros vamos a tener que enviarlo a buró de crédito. Entonces, pero yo no tengo cuenta, e insistes. Entonces debe haber un error, porque a lo mejor existe un homónimo, es decir, alguien que se llama exactamente igual que usted, y que en realidad esa persona, que no es usted, si debe, si no ha pagado sus tarjetas de crédito, y entonces le están cobrando en el banco. Entonces, en ese sentido, puede haber confusiones, si te das cuenta, como en los enlistados que existen en el padrón electoral, por ejemplo, ahora. Por eso también no solamente sale el nombre de la persona, sino en las boletas aparece la dirección, aparece la fotografía, por aquellos casos de los homónimos, de que podían presentarse dos personas al mismo tiempo con el mismo nombre, y entonces la persona que atiende, ¿quién de los dos es? Entonces, por eso ahora hay más especificación en las boletas para que entonces podamos hacer esa diferenciación. Veamos un poquito de esto. En el primer caso, A es igual a, es decir, en el significante es lo mismo, pero el significado es distinto, ¿no? Son dos significantes cuyas formas, tanto sonora como escrita, son exactamente iguales. Establecen una relación léxica conocida como la homonimia. Los homónimos no guardan relación semántica de ninguna clase. La identidad se presenta solamente en los significantes,
en la forma de pronunciarlos y escribirlos, porque como se nota son palabras exactamente iguales. Entonces, es como cuando yo digo caso. Puedo hacer referencia a dos cosas mínimo. Ahorita lo vamos a ver. Pero yo escribo la palabra caso y puedo hacer referencia a indistintas formas. Entonces, ese es el problema de la confusión de los homónimos, que se pronuncian igual y hasta llegan a escribirse igual, pero significan cosas completamente diferentes. Entonces hay que saber identificarlos y saber usarlos. Por eso cuando terminemos esta unidad, tú vas a tener la oportunidad de realizar actividades de aprendizaje donde tú vas a poder hacer estos ejercicios de los sinónimos, de los homónimos, antónimos, etcétera, donde tú vas a tener o vas a adquirir esa habilidad de diferenciar y dónde utilizar o dónde poder ejercer alguno u otro. Además, son vocablos que de modo fortuito, accidental, concurren en su representación en perfecta igualdad. No existe lazo alguno en su origen. No pertenecen a una misma familia léxica. Su significado, por tanto, tampoco tienen relación alguna. Simplemente son términos iguales. Se pronuncian igual e incluso hasta se pueden escribir igual, pero su significado incluso puede ser hasta opuesto, diverso. Ese es el asunto del diferente al sinónimo, porque aquí es al revés, ¿no? En el significante se escriben de manera diferente, se pronuncian diferente, tienen una forma léxica, construcción léxica diferente, pero su significado es igual. En cambio, en el homónimo es al revés. Se escriben igual, pero significan completamente diferente, ¿sí? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Algunos de los muchos casos que se dan en la lengua castellana. Yo digo la palabra coma. Cuando yo digo coma, puede significar dos cosas diferentes. Una que es reflexión de comer, y otro es el signo de puntuación que ya vimos en sesiones anteriores. Entonces, coma, yo tengo que saber utilizarlo y me va a dar el significado, el contexto del texto. Es decir, yo no puedo usar solamente coma. ¿Pero a qué te refieres? ¿Que quieres que coma? ¿O quieres que ponga la coma? El signo, la puntuación. Entonces, de acuerdo, si yo digo, coma, estos alimentos son muy necesarios y nutritivos a su cuerpo, entonces ya sé que me estás diciendo la palabra y su significado, la acción de comer. No olvides de omitir la coma en la frase que estás escribiendo. Entonces, el contexto de la frase, del enunciado, ahí me está diciendo qué término estoy utilizando, coma, el signo de puntuación. O sol, que en su mayoría de su carga léxica lo pensamos como la estrella luminosa central. Pero en otro contexto y en otro saber de las artes, nos dice que el sol puede ser la quinta nota musical en el pentagrama o una de las claves que existen en la música. Existen por lo menos tres. La clave de sol, pero también existe la clave de fa y la clave de do. Pero la clave de sol es la que comúnmente conocemos, y entonces así, cuando yo digo, es que haz referencia cuando solfees, haz referencia a la clave de sol, o toca la nota sol. A decir, es que salió por fin el sol. E incluso también sol, si lo quiero ser más específico,
como nombre de un periódico, de un medio de comunicación, el sol. Ahora, el término ve, que puede ser del imperativo y de la acción de ir, ve por esa pelota. O ve del presente indicativo ver, ve lo que está haciendo el niño. Así que ve por esa pelota para que ya no juegue más con ella. Entonces ve cómo en toda una frase que construí en este momento, utilicé dos términos que se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen un significado completamente diferente. Uno ve, observa, utilizo el sinónimo para enfatizar, ve, observa lo que está haciendo el niño con esa pelota, ve y recoge esa pelota, levántala, ve hacia ese lugar, dirígete, como sinónimo, lo estoy empleando, para que vayas por esa pelota. Entonces, aquí también tenemos otro concepto que es el tema, ¿no? Que puede ser una proposición, puede ser un asunto, o tema de temer, del verbo temer, el indicativo de temer. Entonces date cuenta cómo todos estos ejemplos nos indican que existe una relación homónima de las palabras, como adjetivo demostrativo, o del punto cardinal, opuesto al oeste. Morada, que es una habitación, o morada, que es el término femenino de un color, el color morado. Entonces yo digo, es que aquí hizo su morada durante 7 días. O no es lo mismo decir, esta casa utilizó en el color y la transformó en una casa morada. O pasa del indicativo pasar, o de una fruta, de una uva seca, una pasa. O el término ara, que es altar de sacrificios, o el indicativo de arar. Río, de la corriente fluvial, o el indicativo de reír, de que yo río. Halo, un cerco luminoso, o halo, un indicativo de hablar, de tirar. Entonces todos estos, date cuenta la relación que existe entre ellos, se escriben igual, se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes, muy diferentes uno del otro. Entonces, ya nos quedó claro lo que son los homónimos. Ahora la paronimía es un tanto diferente. Aquí vamos a utilizar casi el mismo esquema. Cuando entre dos significantes su parecido formal varía por una letra, o en ocasiones produce confusión al oído, se produce entre ellos una relación léxica denominada paronimía. Entonces, aquí quizás tenga que hacer una pequeña modificación. Es casi igual. El significante puede variar. Incluso varía por una pequeña letra, que puede ser, por lo general, una consonante. Es decir, dos significantes son parecidos en su forma y cuyos significados no tienen relación alguna. Son completamente diferentes. Entonces se da el caso, aquí está la fórmula, se da el caso de encontrar dos signos. La relación en las siguientes. A es más o menos igual a B, casi igual. Pero B no es igual a B, es decir, el significante es casi el mismo, pero su significado no es el mismo, no puede ser el mismo. Entonces es algo parecido a los homónimos, a los términos que utilizamos anteriormente, pero aquí hay una pequeña variante.
Porque cuando yo lo estoy hablando, a lo mejor en mi oído, en mi escucha, no es muy claro y puedo confundirlo. E incluso si yo estoy leyendo muy rápido, sin poner atención a algunas palabras, a lo mejor también puedo confundir la palabra. Porque se escribe casi igual, nada más que hay una pequeña variante en alguna de las letras. Los parónimos son palabras que se parecen mucho en su forma y en su sonido, y generalmente una sola letra de su composición total marca la diferencia. Por supuesto, porque aquí estamos aclarando que su significado es completamente diferente. Estos casos no hay relación de ningún tipo entre sus respectivos significados. Pertenecen incluso a campos semánticos muy diferentes, y sin embargo muchos hablantes las confunden y los emplean erróneamente. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decir flagrante que fragante. No es el mismo significado, ¿sí? Y a veces, si no utilizamos correctamente, puede haber confusión. No es lo mismo hablar también de traste que trasto. Casi se escriben igual, solo varía en este caso, aquí fue la vocal, la E por la O. Pero también, por ejemplo, infringir que infligir. También hay una gran diferencia en sus significados. Casi si yo lo digo de manera muy rápida, infringir, a lo mejor yo no podría determinar si utilicé la R o la L. Aquí, por ejemplo, cuando veamos la parte de ortografía, es muy notable aquí. No es lo mismo decir Nobel que Nobel. Aunque suenen lo mismo, casi te sonó igual, pero incluso en una forma ya muy pericial fonética, como lo han determinado en el castellano, el original castellano, los sonidos pueden variar, aunque suenen casi igual, puede haber un pequeño margen de diferencia. Por eso yo traté y me esforcé de decir Nobel que decir Nobel. Quizás notaste un poquito de diferencia en mi pronunciación, pero si yo lo digo de manera rápida, ahí no puedes distinguirlo. Entonces, no sé si me estás hablando Nobel con B o Nobel con V. Nobel con B suena más hacia arriba, más enfático, y Nobel con V es más un poco hacia abajo, un poco más grave, y la B un poquito más aguda. Entonces, también no es lo mismo espía que expía, que expiar o espiar. Casi podrían pronunciarse igual, son parecidas, pero su significado completamente diferente. O absorber que absolver. Y entonces ve que incluso de manera ortográfica están escritas diferente. Hay dos consonantes que son diferentes, sobre todo una es la más radical, la R por la L, aunque la B y la V suenan casi igual, pero marcan la diferencia al escribirla. Entonces yo no puedo sustituir absolver con absorber, ¿sí? Porque yo puedo crear una confusión. Es que cuando tiró el vaso lleno de agua, la toallita y el paño que se utilizó pudo absorber el líquido. Entonces, si yo digo, cuando se cayó el vaso lleno de agua, de contenido de agua, la toallita o el paño pudo absorber el líquido derramado. Entonces, te das cuenta que no significa lo mismo.
Hay una confusión. Entonces, yo utilizo absorber para decir que ese paño o esa toallita pudo jalar el líquido, limpiarlo. Y absolver es más un término jurídico. O azar, con su derivado azar, o azar. Es distinto. Entonces date en cuenta que hay incluso una H intermedia que marca la diferencia en la pronunciación. O haciendo, que haciendo, o es haciendo también. Entonces no es lo mismo haciendo que haciendo. Casi hay confusión, casi son iguales, pero en realidad significan diferentes. Ahora vamos a enfrentarnos a otros. Vamos a borrar estos signos. Los voy, aunque ya los tienes en la pantalla, pero los voy a escribir en el pintarrón para que vayamos viendo, al estar cambiando las diapositivas, se mantenga esta gráfica. Sus significantes no son iguales y sus significados son opuestos, son contrarios. Por la oposición presente en los significados de dos unidades léxicas diferentes se presenta una relación semántica conocida como antonimia o antónimos. Es decir, dos significantes o palabras diferentes tienen significados opuestos, contrarios. Y entonces aquí está bien establecida la fórmula. Hay dos signos en los que A es diferente a A, pero B es opuesto a B. Entonces, el significante se escribe muy diferente al otro significante y además sus significados son opuestos. Veamos más detenidamente. Los antónimos son vocablos que guardan respecto de sí un sentido opuesto, que pueden ser de dos tipos: los opuestos inversos o los opuestos absolutos. Cualquiera de esos dos que se dan, esos dos tipos de antónimos. Normalmente cuando hemos aprendido los antónimos en la educación elemental, en la educación básica, no los clasificamos, simplemente señalamos cuáles son sus opuestos de cada palabra. Esta palabra es opuesta a otra palabra, pero no las clasificamos. Aquí vamos a hacer, en este nivel profesional, hacer esta clasificación léxica que tienen los antónimos. El primero, antónimo inverso, es la relación que guardan dos palabras en las que cada una implica por la otra. Por ejemplo, dar es antónimo de recibir. Yo doy y recibo, ya que no es posible que se dé una situación sin la otra. Entonces vemos aquí algunos ejemplos. Cobrar y su inverso es pagar. Cóncavo, su inverso es convexo. Suegra, su inverso es yerno o nuera, también puede ser. Sobrino, tío. Dormir, despertar. Nieto, abuelo. Día, noche. Vivo, muerto. O sea, son los inversos. Son opuestos, pero son inversos. Entonces, en esta relación, aquí vemos, si comparamos cobrar y pagar, te das cuenta que no tienen significantes iguales, son diferentes, pero sus significados, cada uno con su significado son opuestos. Pero esta oposición es inversa. También tenemos los antónimos absolutos. Son quizá los más comúnmente conocidos porque la oposición conceptual es evidente. Entonces aquí tenemos que robusto se opone a magno, algo que lo enfatiza más. Entonces complejo es lo opuesto a sencillo, ¿sí? Son antónimos absolutos, no son inversos.
son absolutos. Arriba, abajo. Oscuro, claro. Locuaz, taciturno. Seco, mojado. Rígido, flexible. Falso, verdadero. Pasivo, activo. Son opuestos. Aquí los vemos. Aquí está fácil, tiene un significado que en la palabra difícil, que es un significante diferente a fácil, su significado se opone de manera absoluta a fácil. Entonces, lo que yo entiendo por fácil se opone a lo difícil. Es decir, es fácil poder cargar estos bultos o me es muy difícil cargarlos. Entonces, en la misma idea, yo estoy diciendo cosas contrarias, absolutas. O simplemente lo puedo cargar, me es fácil cargarlo, o simplemente no lo puedo cargar. La puerta está cerrada o la puerta está abierta, ¿no? Dos significantes diferentes, pero sus significados son opuestos. La única relación que tienen sus significados es que son cosas contrarias. O la puerta normalmente está abierta de tu casa, o la abres o la cierras. Cuando tú entras a tu casa, entras, la abres, cuando ya estás adentro, la cierras. Diligente o negligente, gordo o flaco, obsceno o limpio, veraz o mendaz, presente o ausente. Es decir, cada uno de ellos son significados opuestos, son contrarios, pero son de manera absoluta. Además, en el caso de las palabras o significantes que presentan formas distintas, pero que expresan una misma especie, no son considerados antónimos. Simplemente, y por razones etimológicas, los nombres significantes que los expresa son un mismo concepto, un mismo género. Entonces son heterónimos. Por ejemplo, en el latín, caballus tenía su sinónimo en equinus. Y el femenino de equinus era agua. Entonces en el castellano ya se convierte el contrario, el caballo como macho, su hembra se le conoce como yegua. Pero no son antónimos, sin embargo, por razones etimológicas, es decir, de su raíz con que fueron escritas esas palabras, en este caso en latín, pues llegó a ser como su contrario. Por lo tanto, no se les conoce como antónimos, sino como heterónimos. Y tenemos algunos otros, por ejemplo, toro con vaca, que uno es el macho, otro es la hembra, pero el nombre de la hembra surge a partir de una derivación del latín del toro, de su etimología con que originalmente fue escrita. Ya dijimos el caballo con la yegua, ya dijimos el hombre con la mujer, incluso en muchos de los idiomas antiguos, semitas, había mucha equivalencia. Por ejemplo, en el hebreo decir hombre es ish, y la mujer es decir isha, en un idioma completamente diferente. Entonces, su forma etimológica nos da su contrario, que no necesariamente es un antónimo, sino es un heterónimo. Yerno, nuera, marido, mujer, ¿no? Cualquiera, esposo, esposa. Es decir, de acuerdo a esa etimología es como se da su contrario y no necesariamente, repito, es antónimo. Vamos a otro. Homografía y homofonía. La homofonía, dentro del grupo de palabras parónima, vale destacar aquellas que además de la relación guardan por su parecido en forma conllevan otra relación de carácter fónico, o sea que suenan exactamente igual. En la C, la Z y la S, por ejemplo. La Y con la doble L suenan igual, la B con la V, aunque puede haber en esa pericia fonológica diferencias en cada una de ellas, pero en nuestro lenguaje casi no hacemos esa diferencia.
los países americanos de habla castellana y algunas regiones sureñas de España nos marcan la diferencia en la pronunciación, pero por lo general no lo hacemos. Entonces, esta relación genera una identidad denominada homofonía. Entonces, no es lo mismo decir casa que casa, porque casa es habitación, casa es una acción de cazar. Haya, haya. O zeta, zeta. Llama, llama. Ato, ato. Seda, seda. Botar, botar. Onda, onda. Azar, azar. Entonces hay diferencias de carácter fónico, porque eso lo vamos a ver después en ortografía con las familias ortográficas. Eso marca la diferencia en su significado, ¿sí? Aunque de manera fonológica pueda confundirnos y suene exactamente igual. También la homografía, entonces, las palabras que se escriben de la misma manera, sean estas homónimas o polisémicas, ahorita vamos a ver, conforman otra clase de relación léxica, la homografía. Todas ellas son significantes homográficos. Entonces, no es lo mismo decir carta casi es igual a carta, ¿sí? Porque en una es una masiva que yo voy a redactar, y la otra es donde yo voy a ver el menú de los alimentos. Gato o que gato, porque en una es un animal y en otra es un artefacto hidráulico para poder levantar algo pesado. Un banco que banco, un artefacto para sentarme que un lugar para poder guardar dinero. Suela que suela, o mole que mole, y vela que vela. Entonces, en esta relación, antes de continuar, ve que sus términos, sus significantes, suenan igual, pero sus significados son diferentes. Guardan esta relación una de la otra. Entonces, ahora sí, vayamos a la hiperonimia. Cuando dos significantes cuyos distintos significados marcan una diferencia por el tamaño conceptual de sus significados, es decir, uno de ellos es mayor que otro, se da una interesante relación semántica, la hiperonimia. Entonces aquí vemos esto. Que resultaría de analizar la relación entre estos dos signos. ¿Qué resulta? Bueno, que A, su significante, no se parece en nada al otro significante A, pero sus significados sí existe una relación de tamaño, de mayor o de menor, ¿sí? Dependiendo. Entonces veamos, por ejemplo, los hiperónimos relacionan dos signos respecto de sus significados, por inclusión semántica, pero a través de los significantes. La mención del tamaño evidentemente no hace referencia a la longitud de la palabra, sino de la dimensión de la idea concebida de una determinada realidad. Entonces, aquí más es el aspecto no léxico, es decir, no del tamaño de la palabra, sino en el énfasis semántico. Lo que lo hace mayor, superior, lo agranda, o lo hace menor, o lo hace diferente a otro. En ese estriba la hiperonimia. Cuando se escucha o lee, por ejemplo, la palabra felino, se es capaz de retraer entre las imágenes abstraídas la idea que al respecto se tiene. Entonces digo, es que este es un felino. Y entonces tú puedes pensar en un gato, puedes pensar en un tigre, puedes pensar en un leopardo o en un león, es decir, no solamente en un solo significante, sino en varios, pero
en la hiperonimia, esta sola palabra me puede englobar a las demás. Entonces, es un contenido realmente grande y poco específico por el genérico de la expresión significante. Ocelote, o ¿qué me estás hablando? ¿De una pantera? ¿O de un jaguar? ¿O de un lince? ¿O de un gato? Pero la palabra felino me va a dar esa capacidad de poder yo pensar en las diferentes alternativas. Su significado, aunque los significantes gato y león sean diferentes, pero yo al decir el felino, ¿sí?, yo le estoy dando una carga mayor a ese concepto. El concepto entonces felino es mayor que los conceptos anteriores, su campo es más extenso, por tanto felino es hiperónimo de todos ellos y de muchos más, tanto felinos como felinos existen clasificados por la zoología. Entonces vemos aquí otros ejemplos. Nunca serán sinónimos como comúnmente se piensa y se cita. Color. Aquí es la hiperonimia, es el color. Y en el color yo puedo pensar que hay un color rojo, hay un color amarillo, un color azul, un color verde, un color café, un color morado o naranja o rosa. Y date cuenta que la relación entre rojo y amarillo, sus significantes son diferentes. Pero color hace referencia a todos ellos, los engloba. Como lo mismo, otro ejemplo, América. Cuando yo digo América, entonces estoy pensando en Canadá, México, Cuba, etcétera. La hiponimia, existe un hiperónimo, forzosamente entonces se harán presentes los hipónimos, cuyo campo es menor, pero anticipa su extensión. Entonces es casi la misma, la fórmula es diferente, ¿no? Aquí es diferente, porque aquí es menor. Entonces veamos algunos ejemplos. En los hiperónimos, que ya nos quedó claro que es lo extenso, lo que abarca, es pan. Pero los hipónimos, ¿qué tipo de pan me estás hablando? Ah, pues de una chilindrina, de una concha, de un bigote, de una telera, de una campechana, etcétera. Lo mismo cuando yo hablo de un norteamericano, pues estoy pensando en un mexicano, o en un estadounidense, en un canadiense. Y de una flor, pues una clave. Entonces los hipónimos es lo que está dentro de ese grupo de los hiperónimos. La polisemia. En la segunda representación gráfica, ahí vemos A a B, B1, B2, B3, etc. Existe un significante o palabra que tiene 2 o 3 o más significados que guardan entre sí una relación semántica, quizás lejana y no siempre fácilmente perceptible, pero no solo es léxica, como en el caso de la homonimia. Así entonces la polisemia es una propiedad semántica por la que una unidad léxica, es decir, una palabra, adquiere varios significados cuyo vínculo se debe a que cada una de las palabras pertenece a una misma raíz, es decir, se relaciona entre sí por surgir de la misma etimología. Entonces yo digo, la palabra derecho puede significar irme derecho, ser una persona derecha o estudiar la carrera de derecho. Entonces vemos aquí algunos ejemplos de palabras polisémicas. Tenemos la palabra carta. Si te das cuenta, la palabra carta puede ser masiva, puede significar menú, un naipe, un mapa, un papel, un código, etc., ¿no? Proviene de una misma etimología, charta, ¿no? Lo mismo la palabra gato o la palabra banco, también tienen sus sinónimos. A través del tiempo y por usos específicos, cada término fue tomando su propio camino de significación, ya sea por similitudes en el fondo de su aplicación o en la forma física del objeto que representa o por las economías a que tiene el hablante al expresarse. Esa es la polisemia. Una misma palabra que tiene muchos significados, por eso de ahí la palabra poli, muchos, semia de semánticas, muchos significados. Entonces, a diferencia con los homónimos, en las palabras polisémicas existe un punto de partida común.
mientras que en aquellos es una identidad de concurrencia azarosa. Entonces, suela, la superficie inferior del calzado del contacto con el suelo, o suela, la tercera persona adjuntiva presente de soler, a costumbre. Mole o vela, entonces cada una de ellas. Entonces, con esto pues terminamos todas las nociones léxicas de esta unidad. Recuerda que hay un ejercicio que debes de realizar ahí en casa o en el trabajo donde estés. Pon mucha atención y esperemos que lo puedas resolver con mucho éxito. Si tienes duda, busca a tu asesor para que él pueda auxiliarte. Ha sido por hoy en esta sesión. Te damos las gracias a nombre de Colegios de Empresarios, una escuela de excelencia académica que va a formarte para el futuro. Hasta pronto.